paz del Señor sea con todos los hermanos a nivel mundial. Hoy estamos transmitiendo desde aquí de la ciudad de Phoenix, Arizona, en Estados Unidos. Pues tenemos la bendición de estar en esta ciudad. Acabamos de llegar del servicio y de aquí vamos a transmitir el programa Vivencias para todo el mundo. Su hermano Cirilo Ramírez les da la paz de Dios a todos los que oyen este programa y los que lo oirán, porque ahí queda grabado después. HPTV Internacional transmite, HPTV Internacional transmite y también les da la más cordial bienvenida. Universal Talents también transmite, Washington Times aquí en Estados Unidos, Acontecer HP y Nuevo Tiempo también transmite para que por cualquiera de estos canales lo vean. Ya tenemos un canal nuevo también en nosotros en este programa, se llama HPTV-Vivencias. HPTV Vivencias. Ahí hay muchos programas para que los vean, los saboreen, conozcan la historia de la iglesia desde el año de 1926 hasta un poco antes. Así que ya platicamos un testimonio que pasó antes de 1926. Bien, hoy hermanos queremos aprovechar que andamos aquí en los Estados Unidos para testificar cómo empezó la obra aquí en Estados Unidos en tiempos del apóstol Aarón Joaquín González. El apóstol, hermanos, Aarón Joaquín, después de levantar algunas iglesias en el océano, hermanos, Pacífico, decir Magdalena, Tepic, Nayarit, en la H. Casas, Mazatlán también, una pequeña obrita, hermanos, que empezó, hermanos, ahí. Y ya de ahí hay ahora, en la actualidad, muchas iglesias en Obregón, en Guaymas, en Hermosillo, en Mexicali, San Luis Río Colorado. Todo eso ya hay iglesias. Pero antes no había. De Mazatlán se venía, hermanos, hasta Tijuana, que empezó, hermanos, una iglesita ahí, hermanos, en Tijuana, Baja California, en la colonia Libertad, una familia, una hermana que después donó una casa muy antigua para que hiciera un templecito, y los hermanos compraron lotes en la colonia Buenavista para que ahí se hiciera una colonia de hermanos y un templo hermoso, más o menos como el Partenón que está allí en Atenas, tiene la misma fachada, muchas columnas. Ya, hermanos, cuando empezó la obrita en Tijuana, estamos hablando, hermanos, de los años 50, 40 y tantos, que empezó la obrita pequeña, hermanos, en Tijuana, en la que el apóstol, hermanos, Aarón Joaquín recibía pues muchas injurias. A veces algunas avionetitas lanzaban, hermanos, pues publicidad, hojas donde decían que había llegado un falso apóstol a Tijuana, sobre todo los evangélicos, los grupos evangélicos que se veían amenazados, pues, porque su doctrina no era la verdadera. Y llegaba la doctrina del apóstol Aarón Joaquín de la Luz del Mundo y pues avergonzaba a todas esas religiones evangélicas que no tenían ningún, hermanos, fundamento, porque la doctrina que traía el apóstol Aarón Joaquín venía de arriba, del cielo. Dios se la revelaba. Y dice la palabra del Señor que lo que viene de arriba, dice, sobre todos es. Tuvo varias pláticas con ministros religiosos evangélicos, de las que los ministros salían, hermanos, avergonzados, y algunas personas que pertenecían a esas iglesias
oyendo, mirando que el apóstol Aarón Joaquín traía una doctrina mejor que las que ellos tenían. Y una doctrina como él, hermanos, predicaba del cielo revelada por Dios, se iban anexando, hermanos, a la iglesia La Luz del Mundo aquí en Tijuana. Cuando el apóstol Aarón Joaquín durmió, ya había, hermanos, aquí en Tijuana algunas 2, 3, hermanos, obritas pequeñas, 40, 50 miembros, hermanos, cada una. Habría, cuando el hermano Aarón durmió en 1964, había unos 100, 120 hermanos aquí en Tijuana, templos pequeñitos que había, hermanos. Estaba, dijimos, el de la Buenavista, la Colonia Libertad, y otro en otra colonia, hermanos, que está en el cerro, hermanos, de Tijuana. Aquí en Tijuana, el apóstol Aarón Joaquín conoció a un doctor. Ese doctor se llamaba Alfonso García. Ya durmió porque con el tiempo se bautizó. Conoció en Tijuana a un doctor que se llamaba Alfonso García. Ese doctor tenía casa en Tijuana, pero también tenía papeles ya de residencia y el más tiempo lo pasaba en Los Ángeles, Baja California, y aquí en Estados Unidos. Entonces, en una ocasión que vino el apóstol Aarón Joaquín aquí a Tijuana, y que ese doctor que vivía cerca de la iglesia y que simpatizaba con la iglesia, platicaba con el apóstol Aarón Joaquín cuando el hermano Aarón venía a Tijuana, en aquellos carritos que venía, hermanos, que hacía días para llegar a Tijuana, saliendo desde Guadalajara. Platica ese doctor Alfonso García con el hermano Aarón y le dice, hermano Aarón, dice, ¿por qué no va a predicar a Estados Unidos? ¿Por qué no pasa la frontera, saque una visa, un pasaporte? En aquel tiempo no estaba nada difícil, hermanos, sacar, hermanos, un pasaporte para entrar para Estados Unidos. Habría veces en aquel tiempo que ni siquiera alguna identificación pedirían para entrar a Estados Unidos. No había muchos problemas como los hay ahora. Y lo invita el doctor, dice, ¿por qué no va a Estados Unidos a predicar el evangelio? Dice, allá hay muchas facilidades. Ese doctor fue testigo de los sufrimientos del apóstol Aarón Joaquín allí en Tijuana, de cómo los evangélicos se levantaban, hermanos, en contra de él para que no predicara el evangelio, para que dejara Tijuana en paz y se fuera a otras poblaciones. Ese doctor había sido testigo de todo eso que sufrió el hermano Aarón para predicar en Tijuana, Baja California, México. Todo lo invita. Dice, mire, allá en Estados Unidos, donde quiera hay predicadores. Hay parques donde el parque está, pues, a plena luz del día, libre. Y ahí en el parque, dice, hay predicadores que ponen su mesita, ponen su Biblia, y ahí andan predicando el evangelio. A veces llevan 3, 4 miembros de su congregación y se ponen hasta a cantar himnos, cantar cantos ahí. Y nadie los molesta, nadie les dice nada. Como aquí a usted, todos le dicen que no predique, todos hablan mal de usted. Allá no. Allá en Estados Unidos hay mucha libertad religiosa. Se pone a predicar en un parque, nadie le va a decir nada. Se pone a predicar en otro parque, tampoco nadie le va a decir nada. Se puede predicar a plena luz del día, en plena libertad,
se van a acercar algunas personas que lo oigan, pero no va a ir la policía, no van a ir evangélicos a combatirlo, no va a ir absolutamente nada, no, nadie le va a decir nada. Hay mucha libertad religiosa. Y sí, sabemos que desde hace 100 años ahí están los mormones, que aquí, hermanos, empezaron a organizarse, los testigos de Jehová y otras religiones evangélicas que aquí en Estados Unidos han progresado, han crecido mucho por la facilidad que hay aquí de predicar el evangelio. Entonces ese doctor Alfonso García le dijo al hermano Aarón, lo invitó, vaya, yo tengo una casa ahí en Los Ángeles, pueden llegar, dice, a mi casa, ahí no hay ningún problema. Y ya el apóstol Aarón Joaquín se regresó a Guadalajara y ya hizo su plan. Después de agosto del año 1955, después de agosto del año 1955, se vino el apóstol, hermanos, en sus carritos, camionetitas viejitas de aquellos que eran pura lámina, hermanos, que tenía, hermanos, el apóstol de los años 50, carritos de aquellos años, y no del año, carritos viejitos. Se vino, hermanos, en dos carritos, visitando, como decíamos, como una gira, esas iglesias que había por el Pacífico, poquitos hermanos en Mazatlán, algunos poquitos que había también ya en el camino. Guaymas también es iglesia muy antigua, ahí se levantó esa iglesia en tiempos del apóstol Aarón Joaquín. Y ya después, pues brincar, hermanos, hasta Tijuana, pasando por muchos pueblitos y por todo el desierto, donde ya había, hermanos, una iglesita pequeña, pero ya había un grupito aquí de hermanos que ya en esos años empezaron a ir en los agostos a la Santa Cena, poquitos. Por ahí estuvo de los primeros ministros el hermano Jovito Zamora, de quien hay algunos testimonios en el desierto que le pasaban algunas cosas en su venida de Guadalajara a Tijuana con la pequeña iglesita. Ya el apóstol, hermanos, hizo sus planes, Dios lo inspiró, Dios, hermanos, le dio libertad, le dio permiso para que hiciera él, hermanos, sus planes y viniera, hermanos, a Tijuana en el año 1955, vamos a decir, por el mes de septiembre. No había ninguna festividad en el mes de septiembre allá en Guadalajara, hasta que quedó el apóstol Samuel Joaquín, se empezó a festejar el cumpleaños de la hermana Eva García de Joaquín, pero ya hasta el año 66, 67. En 1955 no había ninguna festividad en Guadalajara, entonces tenía él libre desde septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Sí había la festividad del 12 de diciembre, fecha en que el apóstol Aarón Joaquín entró a la ciudad de Guadalajara, después de 8 meses de caminar de Monterrey a Guadalajara. Entonces, se viene el apóstol del Señor, hermanos, a Tijuana. Ya en su mente traía el plan, hermanos, de pasarse a Estados Unidos, aceptar la invitación de aquel oyente, aquel simpatizante, amigo del hermano Aarón Joaquín, el doctor Alfonso García, para, pues, ir a Los Ángeles y ver cómo, hermanos, se hacía la predicación del evangelio aquí, hermanos, en los Estados Unidos. No había ni un hermano aquí, ni una hermana todavía en todo Estados Unidos. Estamos hablando del año 1955. Llega el apóstol Aarón Joaquín a Tijuana. Para eso se hizo acompañar de 8 hermanos en total. 8 hermanos en total. El que le ayudaba a manejar y que ya tenía 18 años, hermanos, de edad,
nació en el 37, en el 55 tenía 18 años ya cumplidos. En aquel entonces el hijo del apóstol Aarón, su hijo Samuel Joaquín Flores. Él venía como chofer también del apóstol, ayudándole a manejar, hermanos, aquellos carritos, hermanos, de aquellos años, por todo el desierto, Guadalajara hasta Tijuana. Venía también, hermanos, acompañándolo un ministro, el hermano Ignacio Castañeda, de muchas palabras. Venía también acompañando al apóstol Aarón Joaquín, el hermano Pablo Valdés, muy joven en aquellos años, era el que llevaba los servicios ahí en los agostos, los días 14 en la ciudad de Guadalajara. También venía acompañando un hermano que tenía papeles de aquí de Estados Unidos, solo que se fue a vivir a México, Rodolfo Mendoza, también venía acompañando. Y venía la hermana Elisa, venía acompañando a la hermana Elisa, la hermana Ana Joaquín y la hermana María Joaquín. 8 en total que venían, hermanos, en esa gira desde Guadalajara, Tijuana. Ya, hermanos, el apóstol Aarón Joaquín, llegando a Tijuana, les dice, hermanos, su plan, que Dios ya le había dado libertad, hermanos, para hacerlo, para cumplirlo, de que ahora no solo iban a llegar a Tijuana, y de Tijuana se iban a regresar ya a Guadalajara, viaje de regreso, ¿no? Les dijo que ahora iban a entrar a el país al norte de México, que es Estados Unidos. Ya en el mes de octubre 1955, después de haber pasado la Santa Cena de agosto, ya en el mes de octubre de Tijuana, el apóstol Aarón Joaquín, acompañado de los que mencioné, pasa, hermanos, la línea, agarran, hermanos, carretera, freeway, aquí hay mucho freeway, camino libre, muchas carreteras muy bonitas, muy hermosas, muy anchas. Y, hermanos, se dirigen hasta Los Ángeles, California. ¿Qué serán? Unas 3 horas, 4 horas en aquel entonces con aquellos carritos, a lo mejor 1 hora o 2 de más harían. Y llega el apóstol Aarón Joaquín, octubre de 1955, a la ciudad de Los Ángeles, California. Buscan la dirección y la casa del doctor Alfonso García, que era la 8 West Street, Los Ángeles, California. Ahí en esa calle fue donde era la casa del doctor Alfonso García, y llegó el apóstol Aarón Joaquín, acompañado de aquellos hermanos, a esa casa de ese doctor, a Los Ángeles, California. Octubre de 1955. Cruza la frontera, llega a otro país y empieza. Lo lleva, hermanos, el doctor primero, porque ahí se hospedaron todos los que venían, el doctor los hospedó allá todos en su casa. No tenía el apóstol Aarón Joaquín a dónde llegar, no tenían hermanos aquí, no tenían una iglesia aquí en Los Ángeles. Entonces el doctor los hospedó, hermanos, en su casa, en esa calle 8, en Los Ángeles, California. Y de ahí el doctor lo empieza a atender, lo empieza a llevar a algunos parques que había en Los Ángeles por aquel grupito, para que el apóstol Aarón Joaquín mirara que no era
difícil ni penada aquí la predicación del evangelio. En cualquier parte había predicadores. En cualquier parque había grupitos cantando, hermanos, himnos evangélicos. Entonces él vio la facilidad que había, que no iba a haber aquí una persecución, una crítica, hermanos, contra él, ni lo iban a correr como lo hicieron en los de Tijuana muchas veces. Vio él que había libertad. Lo empieza, hermanos, el apóstol empieza a predicarle a los familiares conocidos de aquel doctor que ya había dado testimonio aquí en Los Ángeles, que había una iglesia en Tijuana que se llamaba La Luz del Mundo. Algunos de sus conocidos, algunos de sus familiares ya les había dado testimonio que en Tijuana había una iglesia La Luz del Mundo y que era muy diferente a las iglesias que había aquí en Los Ángeles, California, aquí en Estados Unidos. Muy diferente, porque él había ido ahí a algunas reuniones en el templecito pequeño allá en Tijuana, en la Colonia Libertad, allá en Baja California, México. Ya después que lo lleva a algunos parques para que viera que no era penado aquí, que no era difícil aquí la predicación, que había mucha libertad religiosa, lo empieza a llevar con sus familiares, con sus conocidos, y lo llevó, hermanos, con algunas personas conocidas de él, a, hermanos, una casa que, hermanos, está en la calle, todavía allá en Los Ángeles, San Pedro y la 87. Ahí fue la primera casita que lo llevó para predicarle a los que habitaban en aquella casita, conocidos de ese doctor, familiares de ese doctor. Lo lleva para que les predique, y de parte de Dios, aquellos conocidos del doctor, aquellas personas de aquella casita en San Pedro y la 87, aquí allá en Los Ángeles, reciben el evangelio, aceptan al apóstol Aarón Joaquín, aceptan la doctrina. Uno de los muy antiguos creyentes aquí en Los Ángeles fue aquel hermano Rabadán, que después fue ministro de la iglesia. También otros hermanos cuyos apellidos no me los he aprendido bien, pero ahí en ese lugar, la San Pedro y la 87, empieza la iglesita pequeña de Los Ángeles, primero que pues con una familia. Testimonio de los hermanos que conocen, hermanos, ese testimonio que lo daba también el apóstol Aarón Joaquín, lo daba el hermano Nacho Castañeda, lo daban las hermanas Joaquín, porque ellas habían venido por primera vez ahí, que ese barrio era un barrio peligroso, un barrio no seguro. Pero de ahí mismo, enfrente, tu hermano conoció, hermanos, ese templecito, y enfrente también había, hermanos, personas viviendo. Es una cuadra que hay casas a los dos lados. Y ahí también empezaron a ir, hermanos, a esa primera casita de oración. Porque en la casa de esos primeros oyentes, primeros hermanos, ahí se empezaron a hacer las oracioncitas aquí en Los Ángeles, California. Ya después pues la sala se adecuó como un pequeño, hermano, lugar, como un templecito pequeño. Alguna barda se tumbó para que se hiciera un poco más grandecito,
Y ya, hermanos, ahí, en Los Ángeles, California, en la calle San Pedro y la 87, se empezó la iglesia aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Fue el primer templecito, se adecuó como templecito que hubo aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Trajo el evangelio, trajo la palabra, el apóstol Aarón Joaquín, acompañado de su esposa y los hermanos que mencionamos. El apóstol que entonces era hijo del apóstol hermano Samuel Joaquín, de 18 años, el hermano Nacho Castañeda, el hermano Pablo Valdés, Rodolfo Mendoza, hermana María Joaquín, hermana Ana Joaquín, que venían acompañando a su madrecita, la hermana Elisa, y los demás al hermano Aarón Joaquín. Ahí se empezó la obra que ahora tiene iglesias en todos los estados de la Unión Americana y templos tan hermosos como el de aquí, hermanos, de Phoenix, como el de Los Ángeles, el de Houston, Texas, San Antonio, Texas, Austin, Texas, Dallas, Texas. En Chicago hay varios templos. Acá, hermanos, en Oregon, en Colorado, todo Estados Unidos ya está invadido del Evangelio de Cristo, que trajo por primera vez a Estados Unidos, a Los Ángeles, California, el apóstol Aarón Joaquín González. Octubre del año 1955, y primera casita de oración, pues adecuada para eso, en la calle San Pedro y la 87. Ahora hay un grande templo, hermanos, en Los Ángeles, y más templos que hay ahí en Los Ángeles. Testimonio para la honra y la gloria del Señor. ¿Tenemos algunos mensajes? Es el testimonio vivo del trabajo del apóstol Aarón Joaquín. Tenemos algunos mensajes, hermanos. Dice Chayito Belén Gutiérrez Solís. Amén, hermano. Dios le bendiga. Saludos desde Ciudad de México. Zaira Subieta, amén. Es de Ciudad Guzmán, Jalisco. Melitón Bautista también manda, hermanos, saludos. Dios bendiga al hermano Melitón. No dice de dónde es, de donde sea. Que Dios lo bendiga. Antonio Rosado, Dios le bendiga. Dios bendiga también Mara Guzmán. Esta hermana nos manda saludos desde Monterrey, Nuevo León. Dios los bendiga. Y seguimos, hermanos, con otro testimonio, porque hoy empezamos tarde. Disculpen que empezamos tarde, a lo mejor muchos ya de los hermanos están dormidos, pero si no lo ven algunos el día de hoy, ahí queda grabado en YouTube. El hermano que está allá, hermanos, El Salvador, nos hace favor de ponerlo de inmediato para que lo sigan, hermanos, viendo en YouTube, Facebook y los canales que hemos dicho, en el nombre del Señor Jesús. Ahora vamos a dar, hermanos, un testimonio del apóstol Samuel Joaquín. Pues unos 20 años después, el apóstol Samuel Joaquín recibe su ministerio, su llamamiento, en junio de 1964, aunque el apostolado lo tenía, ¿no?, ya desde antes de nacer. Más o menos a los 12 años de trabajo de él, cuando él recibió el ministerio, había, hermanos, unos poquitos hermanos aquí en Los Ángeles, unos poquitos en Austin, otros poquitos en San Antonio. Ahí también en San Antonio empezó la iglesia el apóstol Aarón Joaquín. Viniendo, hermanos, de Guadalajara, por ahí se sentó en un jardincito que hay y mandó a algunos hermanos a buscar el domicilio que tenía de unos hermanos muy antiguos ahí, Gray, los papás del hermano Samuel Gray. Los halló y se empezó la obra en San Antonio. Pero tenía unos pocos hermanos también en El Salvador. Ya con el apóstol Samuel Joaquín se empieza a expandir la iglesia, empieza a crecer la iglesia.
tanto en Estados Unidos, cómo se preocupó, cómo trabajó el apóstol Samuel Joaquín aquí, hermanos, pues en todo Estados Unidos, pues en toda la República Mexicana, también haciendo crecer, hermanos, la iglesia, y expandió el evangelio hasta Sudamérica. Desde Guatemala, tu hermano fue hay un pueblito que empezó la iglesia de Chiquimulilla. En El Salvador también, conoce tu hermano San Miguel, conoce El Salvador, Cojutepeque, El Gavilán, varios poblados de ahí. Creció la iglesia mucho en El Salvador en esos años. Conoció la primera iglesia que estaba frente a un cuartel del ejército. Honduras. Conocí la iglesia, hermanos, primera allá en Tegucigalpa, estaba en una lomita, la primera iglesia. En El Limón también había hermanos. En Nicaragua, allá en Pocintepe, Nicaragua. Panamá también, hermanos, la obra empezó, hemos dado este testimonio de Panamá, pero el apóstol Samuel brincó a Colombia. Y de Colombia se expandió a Chile, a Argentina y a todo Sudamérica. En Colombia, ya tu hermano ha platicado de la primera Santa Cena que hubo ahí en Colombia, pero en una de esas ocasiones sucedió algo, hermanos, que a todos los ministros pues nos dejó maravillados, aunque los que andábamos, hermanos, con él en las giras, pues veíamos grandes portentos, hermanos, grandes maravillas que Dios hacía por las manos, por la boca, la palabra del apóstol Samuel Joaquín, como lo sigue haciendo. Todos los hermanos dan testimonios en todas las iglesias en este tiempo del apóstol, hermanos, Nazón Joaquín en este tiempo, como lo hizo también en el tiempo del apóstol Aarón Joaquín. Grandes milagros, grandes maravillas. Eso veíamos, hermanos, cuando andábamos acompañando al apóstol Samuel Joaquín. Tu hermano fue varias veces en esas giras, la gira que se hacía por el Pacífico, aquí Estados Unidos muchas veces, las giras en México hasta Cancún, hasta Veracruz, acá, hermanos, por Tamaulipas, a Centroamérica también hacía giras. Y ahí, hermanos, indignamente invitaba a tu hermano a Colombia desde las primeras veces que él empezó a ir. Empezó, hermanos, a llevar, hermanos, un grupito de hermanos. Hermano José Chávez, el hermano Nacho Castañeda, el hermano Aurelio Torres, el hermano Alfonso Herrera, hermano Pablo Valdés, hermano Juan Almaguer, hermano Juan Mancilla, de grato recuerdo en Colombia. Si alguien nos está oyendo en Colombia, se ha de acordar del hermano Juan Almaguer, el hermano Juan Mancilla, hermano Guillermo Miranda, que fue de los primeros ahí, hermano Carlos Ospina, un pastor colombiano de Colombia. Ahora hay varios pastores, hermano Julián Acevedo es pastor y es colombiano, creo que en una iglesia en El Salvador. Bien. En esa ocasión, hermanos, como empezaba, hermanos, la gira El Apóstol en Bogotá, porque el vuelo de México, hermanos, pues nos llevaba exactamente a Bogotá. O cuando íbamos, hermanos, algunos hermanos iban en el mensajero recorriendo todos los países centroamericanos y ya en Panamá dejábamos el mensajero en estacionamiento y ya de ahí volábamos a Bogotá, Panamá, la capital, a Bogotá. Unos avioncitos, una línea que se llamaba Copa. Bien, llegamos a Bogotá, el grupito que íbamos con él, ¿qué seríamos? Algunos 15 ministros, a lo mejor algunos 20, porque iba a haber una Santa Cena en ese año, estamos hablando de los 75, 76, 78, iba a haber una Santa Cena allí en Colombia, en Medellín. Pero el apóstol recorría antes de llegar a Medellín usando casi todo el mes de enero. Allá siempre él hacía las giras en enero, nos íbamos de México
pasandito el 6 de enero, 6, 7 de enero, agarramos ya el vuelo. Entonces, llegamos, hermanos, a Bogotá, que es la primera iglesita que él visitaba. Estaba la iglesita en una avenida, porque la primera estuvo allá arriba en un cerrito, una casita chiquita, pero ya que en la avenida se adecuó uno como templecito pequeño, más o menos, que diremos 6 por 15 más o menos. Habría unos 30 hermanos cuando tu hermano fue con el apóstol ahí, de las primeras veces estamos hablando. De ahí el apóstol se iba, hermanos, a Pereira. De Pereira visitaba la Primavera, que está ahí muy cerquita. Ahí en Pereira se juntaban los hermanos de Viterbo, de la Virginia. Ya en la Primavera casi todo el pueblito eran hermanos. Hicieron un templecito ahí muy bonito. Ahí estuvo el hermano Juan de la Cruz, de los primeros ministros que estuvieron ahí en la Primavera. Ya de ahí el apóstol se iba a Medellín para ya estar ahí en la Santa Cena. En las iglesias que se presentaban los iba invitando, que iba a haber una Santa Cena, que fueran por los que pudieran. Había unos camioncitos, hermanos. Colombia no es muy grande, no recorríamos muchas distancias para llegar, hermanos, a Medellín. Iba a Pereira, la Virginia, poquitos hermanos, Viterbo, la Primavera, Granizales, una iglesita que está ahí mismo en Medellín. Entonces se juntaban ya para la Santa Cena. Pero el caso, el testimonio que voy a presentarles sucedió en Bogotá. Ahí estábamos los ministros con el apóstol. De ahí lo mandó a tu hermano 2, 3 días a una parte, hermanos, por allá que estaba pasando Tolima, el Gavilán, por allá. No recuerdo el otro nombre de aquel pueblito chiquito que no podíamos ir en carro, en camión, eran unos jeeps los que nos llevaban hasta allá, hasta aquellos pobladitos donde empezaba la iglesita. Había 10 hermanos, 15 hermanos en algunas iglesitas. Entonces llegamos a Bogotá, se presentó el varón de Dios el domingo en la escuela dominical. En esa ocasión me acuerdo que el apóstol invitó a algunos hermanos de Guadalajara para que le acompañaran en esa gira. Me acuerdo que fue una hermana Elisa, parece que se apellida Zamora, un hermano también que se dedicaba a hacer unas bolitas de plástico, robles, se apellidaba, y algunos hermanos que podían pagar su pasaje. Fue el hermano diácono también de allá de Tepic, de las Casas, pues hermano a esa gira también. Un hermano de allá del Paso, Texas también, pues, que tenía una empresa, dinero, también andaba en esa gira. Andaban unos 10 miembros más o menos, entre hermanos y hermanas, más el grupito de unos 15 ministros que íbamos con el apóstol. Y ya, hermanos, pues llegando a Bogotá, él dividió unos a un lado, otros a otros, a otro. De manera que nos quedamos con él nada más como unos 5. Andaba el hermano Carmelo Quirós, andaba el hermano Toño Adán ahí, andaba el hermano Nacho Castañeda, entre los que nos quedamos. El hermano Daniel Estrada también andaba ahí. 5 o 6 nos quedamos con él ahí en Bogotá. Los demás los repartió a algunas iglesias del mismo. Al aeropuerto de Bogotá se fueron algunos avioncitos, porque ya había algunos hermanos como en Pereira, algunos, una avanzada también fue a Medellín para empezar a preparar a los hermanos. Y ya, hermano, se presentó él en la escuela dominical un domingo. Mucho, hermanos, gozo, mucha alegría. Los hermanos, la gran mayoría no lo conocían. Imagínate qué alegría sintieron al ver al apóstol, al tenerlo ahí, al oírlo hablar.
hubo mucho gozo entre aquellos 20, 25 hermanos serían allí en Bogotá, no más. El servicio del domingo pues le toca pues, a los hermanos, iban hermanos servicieros, iba el hermano Pablo Valdés, doctrina, pues iba el hermano Toño Adán, hermano Nacho Castañeda, hermano José Chávez, iba tu hermano, aunque a tu hermano siempre el apóstol lo ponía a llevar las oraciones de 5 de la mañana. Yo era nada más encargado y los hermanos pues, ya eran pastores, otros eran diáconos, el último era tu hermano. Por eso siempre en la de 5, hermanos. Y hermanas que iban con él, hermana Luisa Pedrosa, Carmen Rodríguez, ellas llevaban las oracioncitas de 9 de la mañana. Entonces, ya en la tarde hubo un servicio, bonito el servicio, los hermanos de Colombia se gozaron, algunos mismos que íbamos de Guadalajara nos paramos a cantar himnos y cómo les gustaban los himnos de acá, hermanos, a aquellos hermanos colombianos. Algunos llevamos himnarios, hermanos, para regalarles, bibliecitas también para regalarles a los hermanos allá muy nuevos. Se termina el servicio y ya, pues a tu hermano lo acomodaron con otros hermanos. Por ahí había un edificio de departamentos, ahí vivían algunos hermanos y ahí nos acomodaron de a 3, 4 en cada departamentito. A las hermanas aparte en otros departamentitos que eran de hermanos, departamentos chiquitos y humildes, hermanos, no elegantes como que en Estados Unidos, no, chiquitos y humildes. Había a veces que tender una cobija para acostarnos, hermanos, en el piso, o hamacas, allá se usan mucho también las hamacas. Bien, dormimos. El otro día, lunes, pues nos levantamos, estaba nomás había que cruzar 2 calles para ir a la oración de 5. Ya les digo, a tu hermano muy seguido le tocaba la oración de 5. Se hizo la oración de 5 con los hermanos ahí colombianos y los ministros que íbamos también, que no fallábamos a la de 5. Y ya a las 8 nos cita, estaba el hermano, parece que estaba el hermano Juan Mancilla ahí en Bogotá. Fue la primera iglesita que estuvo ahí en Bogotá. Nos citan, estaba la entrada del templo y a un ladito, a la izquierda, estaba otra puertita y una escalerita para subir arriba del templecito. Allá arriba estaba un comedorcito, hermanos, pues no grande, pequeño, la cocinita, y había una recamarita ahí para el hermano ministro, para el hermano que estaba ahí de encargado. Ya nos invitan a las 8 de la mañana, va a estar el desayuno, va a estar el apóstol en el desayuno. Y pues ya, pues todos ahí estuvimos desde las 7, 7:30 esperando que llegara el apóstol. Cuando ya llega el apóstol Samuel Joaquín, pues nos subimos por la escalerita arriba, estaba el comedorcito, que para unas 8, 10 personas cuando mucho. Fue el apóstol, no recuerdo, pero creo que ese día no fue el hermano Eva al desayuno, ni otras hermanas. Algunas se quedaron en la de 9, la oración de 9, para estar en la de 9, no subieron a desayunar. Habíamos unos 5 o 6 con el apóstol ahí. Dijimos, estaba el hermano Nacho, el hermano Chávez, el hermano Alfonso Herrera, el hermano Pablo Valdés. Estaba tu hermano también ahí, hermano. Llegamos, se sentó el apóstol en su lugar, en el lugar principal. Y los demás, pues ahí en las demás sillitas, hermano. Tu hermano siempre buscaba la más lejecitos. Y ahí nos sentamos a desayunar. Ya, hermanos, desayunamos. ¿Qué duraríamos? Pues a lo mejor 1 hora. Porque cuando bajamos ya había iniciado la oración de 9. Pero desayunamos con el apóstol y como él quiso, hermanos, platicar un poco
después del desayuno con el hermano Juan Mancilla, que era el ministro, el pastor, el encargado de aquella iglesita ahí en Bogotá, pues 3, 4 dijimos, bueno, para que el apóstol tenga libertad de platicar de problemitas, lo que hay aquí, pues nos despedimos y nos encaminamos a bajar, pues para estar en la oración de 9 también, o para esperar que el apóstol bajara y encaminarlo, hermanos, a un carrito que había rentado para que lo llevara al hotel donde él se había quedado. Empezamos, hermanos, a bajar, bajamos 2, 3, los otros se quedaron allá con el apóstol, pues, al pasito, esos escalones. Cuando llegamos al último escalón, al que estaba ya para pisar la banqueta, estaba una hermana con un rebocito, hermanos, toda tapada, y tenía un bultito aquí. Intuimos que era su niño, su niña, y estaba sentada en el último escalón, pero estaba recargada así, hermanos, en la pared, estaba durmiendo la hermana. Sin duda había oído que el apóstol Samuel estaba allí arriba, ya de haber dicho, pues lo voy a saludar, o quiero verlo nada más. Y ahí se sentó en el primer escaloncito, hermanos, sus pies en la banqueta, dejando un pequeño espacio en donde pasamos nosotros. Ya, hermanos, dijimos, bueno, pues ya empezó la de 9. La hermana aquí está, sin duda está esperando, no conoce al apóstol o no vino ayer a la escuela dominical y quiere verlo, saludarlo, hablarle. A lo mejor tiene alguna necesidad. Y sí, hermanos, ya cuando ahí nos tuvimos al pendiente con la hermana ahí sentadita y recargada y dormidita con el rebozo y el bultito que traía. Y ya, hermanos, cuando oímos ruido y que ya, hermanos, el apóstol del Señor se había despedido del hermano Juan Mancilla, y ahí va a bajar para abordar su carrito, irse, hermanos, al hotel por la hermana Eva para ir a algún mandado por ahí, o para irse ya, hermanos, a Medellín. Allá iba a ser al otro domingo la Santa Cena, ya era lunes, entonces tenía que ir, hermanos, a Medellín, o a visitar alguna otra iglesia, Pereira o Primavera, eran las primeras que hubo iglesias, aunque en Viterbo había poquito, ¿no? La Virginia también poquito. Bien, ya vemos, hermanos, que viene el apóstol bajando, pues, escalón por escalón. Él tenía un paso muy firme, viene bajando y nos atrevimos a tocar a la hermana. A decir, la hermana, ahí viene el varón de Dios, levántese, párese. Ya, hermanos, la hermana, al tocarla en el hombro, al hablarle, despierta la hermana, que estaba ahí sentada en el escaloncito y recargada en la pared. La hermana despierta y ya oye que le decimos, hermana, ahí viene bajando el varón de Dios, párese para que esté libre el escalón. Y ya la hermana, hermanos, hace el esfuerzo poco a poco y se para, se levanta, pero muy desvelada, hermanos, esa hermana. Y cuando se para la hermana y el varón de Dios ya da para bajar el último escalón, la hermana lo vio, hermanos, que venía y no pudo decirle una sola palabra. Empezó, hermanos, la hermana, pues, un temblorcito y cuando el varón de Dios toca ya el piso de la banqueta,
el bultito que traía, hermanos, se le cae a la hermana. Se suelta de las manos la hermana porque le vino un desmayo al ver al apóstol, y lo desvelada que estaba, le vino un desmayo y se desmaya la hermana y cae la hermana pues ahí en la banqueta, pero antes suelta ese bultito, hermano. Si hay algún hermano antiguo de Bogotá que nos esté oyendo, va a dar testimonio que es verdad lo que tu hermano va a decir en este testimonio. Suelta el bultito. El apóstol Aarón Joaquín, el apóstol Samuel Joaquín, pues, tenía que 30, 35 años, menos de 40 o 40 que tuviera. Joven, hermanos, flexible. Cuando ve que el bultito se cae, se agacha. Y antes que aquel bultito, él mismo intuyó que era un hijo que traía ella, un niño o niña que traía ella, y que en el desmayo, pues las manos las soltó y se le cayó el bultito. El mismo apóstol intuyó que era un bebé y se agacha, hermano, rápido y lo agarra en sus manos aquel bebé. Aquel bultito venía envuelto, el bultito lo agarra. Y al agarrarlo, aquel bultito empieza a llorar. Era un niño, empieza a llorar. Y ya, hermanos, el apóstol se lo da a una hermana. Dice, atiendan a la hermana, traigan alcohol o algo porque se desmayó la hermana, atiéndanla. Cuando ya vuelva en sí, se lo dan, dice, es un niño, dice, y está llorando, dice, y se lo da a una hermana, y la hermana lo agarra, y lo empieza a arrullar, pues, porque el niño estaba, hermanos, envuelto, pero empezó a llorar. Y ya se le habló a una o dos hermanas de adentro y vinieron a atender a la hermana. De arriba trajo alcohol el hermano Juan Mancilla, la hermana Dalila, y empezaron, hermanos, a ponerle algo en la nariz, y empezó a reaccionar la hermana, nomás estaba desmayada, y reacciona la hermana y se levanta la hermana, y ya la otra hermana que tenía el niño, que el apóstol de Dios se lo había dado, se lo da al niño, pero el niño llorando. Y entonces le viene otra bendición a la hermana. Empieza a llorar, empieza a gritar la hermana, mi niño, dice, mi hijo, dice, anoche se me murió, dice, me desvelé cuidándolo, se me murió mi hijo, dice, y vine con mi niño muerto, dice, a ver al apóstol, a ver si podía orar por él, dice. A eso había ido la hermana, pero no sabíamos nosotros. Por eso llevaba el bultito, pero ya lo llevaba muerto. Y nos quedamos maravillados los hermanos y las hermanas que estamos ahí atendiendo a la hermana, porque empezó ella a llorar con grandes lágrimas, hermanos, de gozo, de alegría, y a platicar, hermanos, ese testimonio que en la noche el niño se le había muerto y que lo traía muerto. No lloraba el niño, por eso la hermana estaba dormida y el niño ni se movía ni nada. Empezó a llorar el niño cuando el apóstol Samuel lo toma en sus manos y no lo dejó caer hasta el suelo, lo agarra, lo toma en sus manos y se lo da a la hermana para que después se lo entregue a la mamá que estaba desmayada. Testimonio vivo. A eso había ido la hermana. No le dijo una palabra al varón de Dios. No le dijo a qué iba al varón de Dios. Son los milagros que Dios hace por medio de sus siervos, por medio de sus apóstoles. Por ahí la escritura dice, hablando del apóstol Pedro, que hasta tocaba algún pañuelo y se lo llevaban y el enfermo, hermano, sanaba. Eso dice la palabra del Señor. Yo ahí vi que al el cuerpecito muerto tocar las manos del apóstol del Señor, de uno que tenía la autoridad de Dios, empezó a llorar aquel pequeñito.
y a la mamá se le entregó ya aquel pequeñito vivo, con vida, y empezó a llorar la hermana. Ya no pudo agradecerle al varón de Dios porque el varón de Dios ya se había, hermanos, ido. Él no supo hasta después que se le platicó, hermanos, a qué había ido la hermana. Él nomás lo agarró para que no se golpeara en la banqueta, no se cayera hasta el suelo, y se le entregó una hermana. En cuanto él lo agarró, el niño empezó a llorar. Ese niño todavía vive en Colombia. No sé en qué ciudad todavía, Bogotá o otra ciudad, todavía vive en Colombia. Estoy hablando de hace, hermanos, 50 años más o menos. Aquel niño tendría algunas semanas, hermanos, de nacido, y se le murió en la noche a la mamá, la hermana, y resucitó al contacto con las manos del apóstol Samuel. Testimonio para la gloria de Dios. ¿Hay más mensajes, hija? Parece que hay hermanos más que escriben algunos mensajes. Vamos a leerlos, hermanos. Hermano Melitón, Antonio Rosado, Dios lo bendiga. Mara Guzmán, Dios los bendiga. Salud de Monterrey. Melitón Bautista, La Estancia, Michoacán. Y ahí daremos un testimonio no muchos días después de La Estancia, Michoacán. Ahí fue el apóstol Aarón Joaquín. Isabel Salazar Pérez, amén, hermano, hermoso testimonio. Los saludos de Puebla, 21 Oriente. Dios, hermanos, lo bendiga, la bendiga en el nombre del Señor. HPTV Internacional, saludos, audiencia, Dios los bendiga. Ahí están los hermanos Larios, Dios los bendiga también. Toñita Rodríguez, saludos desde Tijuana, Baja California. Dios bendiga, hermanos, a Tijuana. Amelia Cervantes, saludos desde Chimalhuacán, Estado de México. Ana María Zavala Martínez, hermano Cirilo, saludos desde Durango. Hermosos testimonios. Dios bendiga, hermanos, a todos esos hermanos y más que están oyendo estos testimonios. Disculpen que se llegó la hora, se nos pasó el tiempo, pero todo haya sido para la honra y la gloria del Señor. HPTV Internacional agradece a todos los hermanos que se hayan desvelado día y noche, pero Dios ya lo haremos desde Guadalajara a las 9 de la noche. Agradecemos a los hermanos Larios su atención también, oyeron estos testimonios allá en su oficina que tiene en Guadalajara. Agradecemos al hermano Abisaí que ya está atrás de las cámaras, a mi nieto que hoy nos ayudó aquí, hermanos, en Phoenix, Arizona. Agradecemos a todos los hermanos, a todas las hermanas, y de hoy en noche estaremos con más testimonios. Recordemos, ya tenemos canal para los testimonios, HPTV Vivencias, HPTV Vivencias. Allí hay muchos para que los escuchen, los oigan y también los transmitan, sobre todo almas nuevas. Todos son testimonios, vivencias vividas, verdaderas, en el nombre del Señor. La paz de Dios sea con todos. Dios los guarde y los bendiga en su santo y bendito amor. Dios los bendiga.